Apocalipsis capítulo 3 versículo 12 dice la palabra del Señor: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Mensaje del Señor a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia significa afecto fraternal. Y como en todas las iglesias del Asia Menor, el mensaje de Dios a la iglesia lleva una identificación. Yo conozco tus obras. La iglesia de Filadelfia se identifica como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. La llave, un símbolo de autoridad de rey. El que tiene la autoridad para abrir las puertas del reino de Dios. Y a diferencia de las demás iglesias, Filadelfia es una iglesia pequeña y pobre, pero fiel al Señor y fiel a su palabra. Esto es, con una gran riqueza espiritual. Esto es lo que Dios quiere ver primero. No que Dios quiera estar viendo pobreza, sino que Dios quiere que desde la pobreza venga la riqueza y desde la debilidad venga la fuerza. Yo conozco tus obras. Sé que tienes poca fuerza. Otra forma de decirlo sería: sé que eres muy débil. Desde ahí, desde donde se puede reconocer la grandeza de Dios, que diga el débil: fuerte soy. Qué interesante es, mi hermano, reconocer esa grandeza de Dios y ver cómo la óptica humana está muchas veces en contra de la óptica de Dios, o la óptica de Dios está en contra de la óptica humana. A la vista de todas las iglesias y de todos los pueblos, la iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña y pobre, porque la óptica humana es capaz solamente de ver lo exterior, lo visible físicamente, pero a la vista de Dios es una gran iglesia, porque tiene sobre todas las cosas la palabra de Dios, porque es fiel a la palabra. Y una sola persona fiel a la palabra vale más y puede más que 100 infieles o 1000 infieles o 1.000.000 de infieles a la palabra de Dios. Cuando unos ven pobreza, Dios ve riqueza. Por esto es vista por Dios como una gran iglesia que es rica en bienes espirituales. Y esto por su fidelidad a la palabra de Dios. Por esto Dios le dice: te abro una puerta que nadie puede cerrar. Mire, mi hermano, si usted quiere que se le abran puertas en las diferentes áreas de la vida, el secreto está en ser fiel a la palabra de Dios. Porque Dios solamente abre puertas a aquellos en los que puede confiar. Humanamente coincidimos con Dios. Solamente se abre la puerta a aquel que se le puede confiar. Si Dios, mi hermano, quiere abrirte una puerta de bendición, es que confía en que al ser tú bendecido, serás una bendición también. Dios confió bendiciones a Abraham, que le dice: te bendeciré y serás bendición. Dios solo confía en los que oyen y guardan la palabra de Dios.
Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice el Señor, yo voy a entrar. ¿Le confiaríamos al Señor para abrirle la puerta y decirle, Señor, pasa, eres de confianza? O también se la cerraríamos para decir, no, Señor, no confío en tu palabra. Mire, mi hermano, el hombre común, ordinario, muchas veces solamente podemos ver números, cantidades, pero Dios ve grandeza. La grandeza de los cristianos, la grandeza de los hijos de Dios. De la iglesia de Filadelfia, que a la vista del ser humano era pequeña y pobre, hay testimonios para las iglesias de todos los tiempos, porque Filadelfia fue reconocida por su acción misionera notable en el mundo de su tiempo. Hoy, la iglesia de Filadelfia está en todas las iglesias que creen a Dios, que confían en su poder y no desperdician la oportunidad de las puertas abiertas o de la puerta abierta que Dios abre. La palabra del Señor nos dice aquí que Dios está dispuesto a favorecer la iglesia haciendo lo que ella no pueda hacer. Ya lo hemos dicho, si solamente hacemos lo que podemos, entonces no le damos valor a la fe, no le damos valor a la grandeza de Dios. Si solamente hacemos aquello que decimos poder o con lo que contamos, entonces la fe no tiene sentido en nuestra vida, porque la dependencia de Dios se desarrolla más cuando no hay fuerza, cuando no hay dinero, cuando no hay salud, cuando no hay alimento. La fe, el creerle a Dios, se desarrolla más cuando no hay. La situación es diferente, sin embargo, el mensaje a la iglesia de Filadelfia se repite a través de todos los tiempos. Y Dios dice, estoy dispuesto a hacer todas aquellas cosas que tú no puedas hacer. Ahí está la grandeza de Dios manifestada. Porque si eres fiel a mi palabra, te recompensaré con creces. La forma más bella de disfrutar una vida de pruebas, de prueba de fe, de prueba de paz, de prueba de amor, de pruebas de salud, etc. La mejor forma de disfrutarla es cuando vienen las recompensas, cuando el hermano cambia de semblante, cuando el hermano testifica y dice, no fue otra cosa más que la mano de Dios. El médico me dijo que no tenía remedio y Dios me sanó. No tenía dinero y Dios suplió la necesidad. Esto no sucede por casualidad o por accidente. Esto es por fidelidad a la palabra de Dios. Te voy a recompensar, dice Dios a la iglesia de Filadelfia. Usted puede ser la representación de la iglesia de Filadelfia hoy. No importan las circunstancias. Si usted representa a la iglesia de Filadelfia hoy, mi hermano, es de los cristianos más valiosos del mundo. Y como Dios ha querido recompensar y dar lo que la iglesia no puede hacer, entonces, mi hermano, está garantizado todo ministerio, está garantizado el éxito de todo lo que emprendamos. Y todos estarán viendo, como todos veían a una iglesia pobre. Pero hay algo más. Dice el Señor, voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El Señor habla de gente que miente, que dice ser y no es. Muchas veces, por no atender
la palabra de Dios, no suceden cosas maravillosas. Pero mire, mi hermano, hoy no diríamos judíos como dice aquí, pero ¿cuántos cristianos están aparentando ser cristianos? Que están en alguna iglesia. El Señor llama a estos mentirosos sinagoga de Satanás. Dice, porque dicen ser y no lo son. La palabra de Dios está diciendo: haré que esa gente se fije en ti y reconozcan que yo te amo, y vendrán a postrarse a tus pies. Por cuanto has guardado mi palabra. Esto sigue siendo muy importante y lo seguiremos repitiendo siempre. Porque guardas mi palabra. El Señor dijo: bienaventurados los que oyen y los que guardan. Como lo que el Señor dijo en la parábola del sembrador. Todos oyen. Los que fueron sembrados entre piedras, en el camino, entre las hierbas, todos oyen. Pero solamente aquellos que guardan, esto es, que llevan a la práctica lo que oyen. Dice el Señor: así como has hecho tú conmigo, así haré yo contigo. La Biblia dice también, el Señor dice en otras palabras: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La palabra de Dios es muy clara. Por esto a la iglesia se le dice: retén lo que tienes. Tienes la palabra de Dios. Tienes fidelidad a la palabra. Tienes fe. Tienes grandeza. Retén lo que tienes. Porque hay una advertencia. En la vida cristiana no hay cristianos indispensables. Si descuidas lo que tienes, se dará a otro. Si descuidas su ministerio, mi hermano, la iglesia no se va a afectar porque usted no lo desarrolle. Porque ese ministerio que usted desprecia, se le dará a otro. Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Por esto es que el mensaje a la iglesia es: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén eso valioso. Muchas veces hay cristianos que creen afectar a la iglesia porque no van a hacer lo que les corresponde, para que la iglesia sienta lo que yo hacía. No, mi hermano, esa es la óptica humana. Pero el Señor dice: si tienes algo bueno, reténlo, porque si no lo haces, simplemente serás tenido en poco. Yo honraré a los que me honran, y los que me deshonran o los que me desprecian serán tenidos en poco, serán ignorados. Es palabra de Dios. Y el mensaje a la iglesia de Filadelfia es muy claro y una bendición para nosotros. No dejes que nadie tome tu corona. Tú tienes grandeza. Reténla. Tienes algo de Dios. Reténlo. Tienes palabra de Dios. Guárdala. Esto nos dice que siempre hay un riesgo. El riesgo de perder cuando no hay cuidado. El apóstol San Pablo decía: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pero Dios quiere agregar a todo esto sus promesas. Si tú crees a mi palabra, yo tengo promesas y las cumplo. Las promesas son para los vencedores. Y mire qué grandioso. Dice la Biblia: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Cheque esto, por favor. El apóstol Pedro hizo una representación del cristiano como piedras vivas. Algo que sirve para proteger, levantar una pared, edificación. Pero el Señor dice: te haré columna en el templo de mi Dios. Y una columna
es mucho más que una piedra en la pared. Y todo aquel que oye la palabra de Dios y con fidelidad la guarda, la practica, te haré columna en el templo de mi Dios. Las columnas sostienen, pero además las columnas adornan. Una columna representa a alguien que recibe honra y reconocimiento. Alguien que está representando el apoyo, el sostenimiento del edificio. ¿Quieres ser un cristiano fuerte? Alguien que apoya y que sostiene. Alguien con suficientes recursos morales, espirituales, materiales, económicos, etcétera. O de las personas necesitadas que con frecuencia están pidiendo ayuda. De lo que están llenas las iglesias. Por eso es que hay un espacio para que oren por mí, hermanos, por esto, y oren por mí. Y pido las oraciones y me pongo de pie para pedir las oraciones porque estoy en esta situación. Y por favor, hermanos, oren por mí porque el diablo ya me trae, etcétera. De lo que es una iglesia tradicional. Y que no se llegue la hora de las peticiones porque falta tiempo para expresar todas las carencias. Faltan columnas. Y el Señor a través de la iglesia de Filadelfia dice: yo estoy dispuesto a hacerte columna. ¿Quieres ser fuerte o quieres estar siempre débil? Si ahorita estás débil, no importa. De ahí se levanta la fortaleza. Y yo estoy dispuesto a hacerla, dice el Señor. Pero aquí encontramos algo grandioso. Tú quieres ser columna, dice el Señor. Yo te doy la fuerza para que sostengas. Y yo creo, mi hermano, que Dios tiene algo grandioso para usted también. Y en esta tarde, a pesar de su debilidad, hay una declaración. Hay fuerza. Usted es fuerte. Es declarado una columna en el templo de mi Dios. Dice que nunca más saldrá de ahí. Si usted es columna, esa fuerza continúa para siempre. No que antes era fuerte y ahora soy débil. Antes tenía y ahora no tengo. Nunca más saldrá de ahí. Esa posición, Dios dice, se la sostengo. Lo mantengo en esa posición porque es fiel a mi palabra. El salmista David decía: una cosa he demandado y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Siempre. Y algo más que la palabra del Señor nos dice: escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Ahí está. Usted es una columna fuerte, poderosa, que sostiene, que apoya. Ahí en la columna se escribía el Dios o los dioses que adoraban en ese templo. Todo mundo sabía a quién se adoraba en ese templo. Todo mundo debe saber a quién se adora en este templo. Escribiré el nombre de la ciudad de mi Dios. Esto para hacerlo ciudadano, para que se sepa que ese cristiano es un ciudadano del reino de Dios. Y además, escribiré sobre él mi nombre nuevo, dice Dios. El apóstol Pablo dice del Señor que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el griego Cristo, en el hebreo Mesías, en el nuestro Jesucristo. Pero San Juan en el libro de Apocalipsis se habla de aquel jinete que va montado a un caballo blanco, cuyo nombre es fiel y verdadero. Y dice que porta un nombre que nadie conoce sino él mismo. Ese nombre nuevo, dice el Señor, lo pondré sobre ti. El Verbo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No habrá más pleitos, no habrá más conflictos religiosos por el nombre de Dios. Para algunos que no se debe usar Jesucristo porque es un término pagano, un nombre compuesto que viene desde el griego. Para otros se debe usar solo el nombre de Jehová. Dice el Señor: ya no batallarán por nombres, porque mi nombre, que solamente yo conozco,
estará escrito en cada uno de ustedes. Mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios hoy nos dice Dios, si guardas mi palabra, eres fiel a mi palabra, dice Dios, yo te recompensaré. Y así como lo hizo con la iglesia de Filadelfia, Dios está dispuesto a hacerlo con cada uno de nosotros. Ser recompensado por Dios, mi hermano, es lo más valioso en la vida cristiana. Póngase en pie. La pregunta en esta tarde es, mi hermano, mi hermana, ¿quieres ser recompensado por Dios? Dios está dispuesto. Dios quiere recompensar a sus hijos por su fidelidad, por su fe. Dios quiere recompensar a cada uno de los que sean fieles a su palabra. Denle un aplauso al Señor por esto, porque aquí está el Señor para recibir la honra, la gloria y la alabanza de cada uno de los que creemos a la palabra del Señor. Es palabra de Dios, mi hermano. Reciba esa grandeza hoy y dígale al Señor, Señor, te creo. Creo a tu palabra. Creo a tu palabra. Levante sus manos y dígaselo. Señor Jesús, yo creo a tu palabra. Yo me propongo ser fiel a tu palabra, porque quiero ser recompensado con esa recompensa que tú quieres dar a cada uno de tus hijos fieles a tu palabra. Yo sé que tú quieres hacer grandezas en mi vida. Yo sé que tu recompensa, Señor, es de grandeza. Señor, dispuesto estoy. Señor, solamente dame la sabiduría para identificar las puertas abiertas que tienes delante de mí. Y esa puerta abierta, sé que es una bendición. Señor Jesús, me constituyo a partir de hoy en esa columna que es honrada por tu nombre. Esa columna donde está identificada la ciudadanía celestial. Señor Jesús, recibo tu palabra hoy en el nombre de Cristo Jesús.